Padre, te damos gracias en esta mañana y te pedimos, Señor, que tú nos hables este día, Señor. Tomamos control, Señor, de los áreas espirituales. Ponemos tu sangre preciosa, invocamos tu nombre, Señor, que nos acompañe. No permites que salga de mí, Señor, palabra que no edifique, Dios mío. Permite que todo pueda fluir, Señor, y que tu santo poder, tu santo espíritu y tu presencia puedan tocar la vida y los corazones de cada hijo que está sentado esta mañana aquí y de cada padre también, que también es hijo tuyo, Señor, y te rinde cuentas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como estamos hablando, ¿verdad? Lo que nos caracteriza a nosotros como hijos es el amor. Como leímos acá, que el amor del Padre tiene que ser el que esté en nosotros. Ahora bien, si nosotros tenemos un rencor, un resentimiento hacia nuestro Padre natural, creemos que esa figura paterna, ¿verdad?, va a cumplir la misma función que la espiritual. Y no es así. Quizás tu padre físico te abandonó, nunca lo conociste, lejos de ser un buen ejemplo, te dio todo el mal ejemplo que tú debías tener. Y tú crees que ahora Dios que está en el cielo está esperando el momento para darte un garrotazo desde allá. Y no es así. Dios está haciendo todo lo contrario. Está trabajando siempre para que te vaya bien, a tu favor. Incluso cuando muchas veces te botan de tu trabajo, incluso cuando muchas veces te pasan cosas feas, cuando te pasan cosas malas, son simplemente puertas que Dios está cerrando para que tú te des cuenta del camino que tú tienes que seguir. Y no lo culpes a Él por decir, Dios es malo porque no permitió esto, Dios es malo porque cerró esta puerta, Dios es malo porque me botaron de mi trabajo, Dios es malo porque sufrí una enfermedad o tuve una pérdida. Y no es así. Dios todo el tiempo está trabajando para que tú te des cuenta lo mucho que Él te ama. Aún esas pequeñas situaciones de dolor que tú pasas, que tú sientes y que tú tienes, ¿verdad? Incluso con tus familiares, con las personas que sean, es Dios trabajando para llamar tu atención, para decirte, confía en mí, yo sé lo que hago, ponte en mis manos, yo sé qué voy a hacer para ti. Así como nosotros, o más bien ustedes, ¿verdad? Yo no soy padre, pero ustedes como padres prefieren lo mejor para sus hijos, incluso cuando el niño comete una malcriadez, tú tienes que disciplinarlo, ¿verdad? Y muchas veces te duele más a ti darle una disciplina a tu hijo que incluso a tu hijo, ¿sí o no? De esa misma manera Dios es el amor que te tiene. Muchas veces el dolor que tú estás pasando, Dios también lo sabe, pero sabe que es necesario para que tu corazón se ensuavice y puedas tú escuchar su voz directamente, ¿verdad? Entonces, algo que nos debe caracterizar a nosotros como hijos de Dios que estamos aquí sentados es la palabra amor, ¿verdad? Ve a la persona que tienes a un lado y dile, te amo. Está difícil, ¿verdad? Bueno, si es tu esposa, sí, pero si es el que te hizo una pesadez ahorita allá en el pasillo, ¿verdad? Si es aquel que no te saludó cuando entraste, te miró feo y demás, está difícil decirle te amo, ¿verdad? Es muy difícil decirle te amo a una persona que te ha herido, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Mas, sin embargo, pon en la balanza. ¿Cuánto sufrió Jesús? Hasta la muerte, injustamente, por causa de cada uno de nosotros, y lo hizo por amor. Mas, sin embargo, Él todo el tiempo te dice que te ama, a pesar de que lo que le hayas hecho, ¿sí o no? Así que tengamos misericordia también de las demás personas. Leemos en toda la Biblia, leemos a través de los evangelios, en la manera que Jesucristo, ¿verdad?, vino a esta tierra y se refería a su Padre Celestial. Él buscaba un momentito para estar con su Padre, ¿verdad? En nuestra cultura mexicana, ¿verdad?, en nuestra cultura latina que tenemos, tristemente, estar un ratito con tu padre. Cuando eres chiquito, ¿verdad?, cuando eres niño, tu padre es tu superhéroe. Tu papá es el mejor, tu papá es el que lo presumes en la escuela. Recuerdo cuando era niño, ¿verdad?, y te decían, ¿de qué trabaja tu papá? Tú ahí echabas ahí un dibujo de tu papá trabajando y siempre le ponías de más, ¿no? Que mi papá es Superman y lo dibujabas así con todo. Y ¿cómo se llama? Lo presumías con tus compañeros. Pasa el tiempo que vas creciendo y te das cuenta de que tu papá ya no es el superhéroe que tú creías cuando era un niño. ¿Por qué? Porque no conocía de Dios. Nuestra labor y nuestro trabajo ahora como jóvenes, ¿verdad?,
es buscar que nuestros hijos vean un ejemplo y ese trazo que tú le vas a dejar de seguir buscando de Dios, Él lo tome para sus demás generaciones. Yo sé que muchos de los que estamos acá ya vinieron grandes, ¿verdad? Ya tienen una vida, 3 esposas, no lo sé, una vida destruida. Mas sin embargo, hay esperanza. Hay esperanza porque Dios hace las cosas nuevas. Y quizás tus hijos tengan resentimiento contra ti, pero Dios es poderoso y puede cambiar sus corazones. Y a pesar de la edad que tengas, aún puedes ser el superhéroe para tus hijos. Y el ejemplo para ellos, para que ellos puedan darle esperanza a sus hijos. Amén. Regresando a lo que les estaba diciendo, me desvié un poquito. Como dice acá, ¿qué tan grande ha sido el amor de Dios para con nosotros, verdad? Que envió a su único hijo. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes sería capaz de dar a su hijo por algún violador que esté en la prisión, o por alguna persona que ha cometido un delito así muy feo, ¿no? No cualquiera lo haría. Mas sin embargo, Dios, que está lleno de amor, lo hizo por nosotros. Haz un poquito de memoria y ponte a pensar, ¿verdad? Todo lo malo que tú has hecho, lo peor que tú has hecho. Y aún en eso Dios te ha perdonado. Aún en esas situaciones, lo más feo que tú hayas hecho, que crees que no hay perdón o no lo sé, ¿no? Algo bien feo. Dios te ha perdonado aún por eso y te ha hecho su hijo, ¿verdad? Vamos a 2 de Corintios 6. Disculpe, vamos a primero a Romanos. Dice el 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿qué dice? Son hijos de Dios, ¿verdad? Aquí vemos que nosotros no vamos a poder cumplir las cosas por nuestra propia fuerza. Necesitamos un empujoncito celestial. Y necesitamos que sea el Padre el que haga su obra en nosotros, ¿verdad? Estábamos compartiendo hace un ratito que ahí con los muchachos, que muchas veces nuestro corazón está lleno de buenas intenciones, ¿verdad? Y tú como padre estás lleno de buenas intenciones también para tus hijos. Pero tristemente el corazón del hombre es engañoso. Y lejos de muchas veces hacerle un bien, le hacemos un mal, ¿verdad? Ya sea consintiéndolos, dándoles todo, ¿verdad? Y no diciéndoles la palabra mágica, no, ¿verdad? Cuando tú aplicas el no en tu hijo, te va a decir, eres un malo papá, te odio, me voy de la casa, te aborrezco, no eres mi papá, de seguro soy adoptado, lo que sea. Pero por decirle la palabra no. Y cuando tú le dices un no a tu hijo, le enseñas, ¿verdad?, a que no todo se puede. Si tú le dices sí a todo, cuando venga la droga también va a decir que sí, ¿verdad? Cuando vengan los vicios y un montón de cosas que lo van a destruir, también va a decir que sí. Entonces, el corazón del hombre es engañoso. Y vemos acá que si nosotros nos apartamos de las cosas de la carne, obviamente necesitamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, vamos a poder ser llamados hijos de Dios. De lo contrario, nos vamos a destruir y no somos hijos de Dios. Si no eres hijo de Dios, ¿hijo de quién eres? Es verdad, ya lo dijeron ustedes. Así es. Acuérdense una palabra que Jesús le dijo. Estaba en un debate Jesús con los fariseos y le decía, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, y ustedes hacen las obras del diablo, ¿sí o no? Palabras fuertes, pero Dios así las usó, Jesucristo así las usó, y así nosotros lo entendemos también, ¿verdad? Así que, como dicen, a toda acción una reacción, ¿verdad? Si la manera que tú hablas es la manera que tú tienes que vivir.
Si tú hablas y no tienes vida, simplemente no funciona, no sirve. Si tú tienes una vida, ¿verdad? Automáticamente la palabra respalda lo que tú dices. Amén. Así que tú puedes decir, soy el mejor padre para mis hijos, les doy de todo, les doy iPhone 10, no me endeudo por ellos, les doy tenis los más caros, debo acá, debo aquí. Tú haces por darle lo mejor a ellos, pero realmente eso no te hace un buen padre, ¿verdad? Y te puedo presentar a personas que quizás están comiendo huevito con frijol o arrocito con frijol nada más, y ellos sí le están dando un buen ejemplo, le están enseñando que hay que trabajar, que hay que salir adelante y sobre todo poner a Dios en primer lugar. Amén. Así que no te vayas tanto por el dinero, eso es lo de menos. Estábamos en Romanos 8, ¿verdad? 8:12, sí. Dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hace unos meses traímos un gatito que nos encontramos, ¿verdad? Y la mamá lo abandonó y nosotros lo rescatamos y lo trajimos acá. Y aquí había una gata que pues estaba recién dando a luz unos gatitos. Y creímos que la gata lo iba a matar o le iba a hacer algo y lo adoptó. Lo creció y es como un hijo más de ella. De hecho, hasta quería más al adoptado que a los niñitos, a sus gatitos, niñitos. Increíblemente, ¿no? Fíjate, en lo natural, en lo natural un animalito, como alguien que no, o ese animalito que no le pertenece, ¿verdad? Su instinto es protegerlo, es crecerlo, es cuidarlo. Nosotros venimos de familias completamente destruidas y creemos que nuestro padre que nos hizo mucho daño, Dios, cuando yo te hablo de un padre, no sé qué piensas tú, a lo mejor piensas el alcohólico, el malo, el que te pegaba, el que te insultaba, el que te decía no sirves para nada, no sé qué piensas tú. Pero hoy quiero que esa imagen distorsionada de un padre que tienes se te quite del corazón y puedas entender que Dios es un Dios bueno, que a pesar de que tú quizás no pertenezcas a su familia, si así lo quieres ver, Él te ha adoptado. Y así como la gatita quiere más a su adoptado que a sus hijitos, Dios te ama más a ti por ser adoptado que a los que realmente Él predestinó, que es al pueblo de los judíos, ¿verdad? Dios te ama más a ti porque sin tú haber visto, has creído. Bueno, si has creído, ¿verdad? Yo creo que sí han creído. Ok, creo que se quedaban así. Sí, fíjate. En la época antigua habían profetas y Dios se les manifestaba y hacía milagros evidentes ante los ojos de las personas. Mas sin embargo no creían, a pesar de que veían a los cojos levantarse, veían que los ciegos podían ver. No sé cómo es que estaban tan ciegos de que están viendo un milagro, cómo no pueden reconocer que es el Hijo de Dios el que está ahí. Vamos a decir, tú tienes un punto más a tu favor porque no has visto que se levante un cojo o que un ciego abra los ojos, pero tienes un punto a tu favor porque has visto cómo tu familia se ha restaurado. Y ese es el milagro que Dios ha hecho. Yo no creo que eso no pidas algo más evidente que el hecho de que tu familia se haya restaurado, ¿verdad? A menos que seas un malvado y quieras que no tengo un dedo, que me crezca un dedo más, ¿verdad? Como ahí les encanta ver los videos de YouTube, ¿verdad? A los que les encanta ver ese tipo de videos, ¿verdad? No creo que seas tan malvado como para que no puedas reconocer la manifestación que Dios ha hecho aún en tu vida, en la de tus hijos y en la de tu familia, ¿verdad? Así que ahí tienes tu milagro y Dios sigue trabajando. Tal vez no lo va a hacer de la manera así extraordinaria como pasó en esa época, como tú estás acostumbrado a ver, ¿verdad? De que, como el circo, ¿no? Vengan, pasen, voy a hacer que crezca mi uña. Vengan, pasen, voy a hacer que caiga oro del techo o que de mi pelo salga oro. Esas cosas no
no son, Dios no se presta para ese tipo de juegos, ¿no? Dios es un Dios serio y Él se manifiesta de una manera seria. Amén. Dile a la persona que tiene a su lado, apaga el YouTube, ponte a leer la Biblia. ¿Verdad? Deja de ver videos que no te edifican. Pero dígaselo en serio, ¿no? Otro de los puntos que a nosotros nos debe quedar bien claro en el corazón es que un verdadero hijo es obediente, 100%, no a medias, ¿verdad? ¿Cómo quisieras que tu hijo te obedezca, verdad? Oye, hijo, recoge esto, ahorita, al rato, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos esa actitud con Dios, ¿verdad? Dios te está demandando algo, te está hablando y tú, ahorita. Y luego te molestas cuando tu hijo te dice, te hace lo mismo a ti, ¿verdad? Tú quieres que en ese momento que tú le digas las cosas, él vaya y lo haga. Si tú mismo tienes esa actitud con Dios, ¿cómo va a pasar contigo, verdad? Acuérdate que si tú te sujetas a Dios, Él hace que tu familia se sujete a ti en lo que tú le pidas o lo que tú requieras en ese momento. ¿Sí o no? Entonces, la obediencia es algo que caracterizó a Jesucristo. Acuérdense que Él fue el Hijo de Dios. Y Jesucristo, acuérdate que cuando tú lo recibiste en tu corazón, Él habita en tu corazón y Él debe tener el control completo de tu vida. Él debe ser el que refleje, la gente debe ver en ti a Jesús. ¿Sí? Ese hijo que fue obediente, que buscaba cualquier momento para pasar tiempo con su padre. Incluso, acuérdense cuando Jesús estaba yendo con sus padres a la Pascua y se perdió. Dice que lo fueron a buscar y estaba ahí con los estudiosos de la Biblia. Y le dice, ay, Jesús, estamos buscando. Jesús le dice, bueno, ¿por qué me buscan? ¿No saben que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo pasas tú con tu Padre también? Si aún en lo natural muchas veces ahí lo tienes arrumbado. Lo tienes allá y no lo vas a visitar, ¿verdad? No le vas a decir, oye, ya conozco de Dios. Quizás él no conozca de Dios, pero tú ya lo conoces. Ve y dile, oye, papá, nunca te lo puede decir, pero te amo. Aunque nunca te hayas hecho cargo de mí, te amo. Porque Dios ha puesto un amor tan grande que ahora yo te amo a ti. Y tal vez tú no hubo nadie que te enseñe a ser un padre, pero a mí me han enseñado. Y yo te perdono porque pues nadie te enseñó. Y le puedes dar una esperanza a tu papá, ¿verdad? Pero si sigues ensimismado con el rencor y con todas esas cosas, pues creo que la sangre de tu papá cae sobre ti. Así que eso ténganlo bien en cuenta. Así que mientras tengan a sus papás todavía con ustedes, aprovechen y dejen a un lado el rencor y pídanles perdón. Aunque ellos les hayan hecho daño, ustedes pidan perdón porque ustedes son los que conocen a Dios y en ustedes Dios ha puesto su amor, ¿verdad? Entonces la gente debe reconocer en nosotros que Jesucristo está dentro de nuestro corazón. Nos debe reconocer como personas obedientes, así como lo fue Jesús, que está sumergido en los asuntos de su Padre, que no viene solo cuando tiene chancecito, que no viene solo cuando no está muy cansado, ¿verdad? Yo creo que aquí todos estamos cansados, ¿verdad? Por el trabajo, por muchas situaciones, por X o Y cosa que estés pasando. Pero aún Jesús sacaba un tiempo para estar con su Padre y Dios le renovaba sus fuerzas, ¿verdad? Dios le renovaba sus fuerzas y le hacía sacar siempre adelante en medio de la situación que él se encontraba. Aún cuando estuvo en el Getsemaní, Jesús pudo atravesar toda esta situación porque estuvo fortalecido por su Padre, tuvo el respaldo de su Padre durante todo el tiempo de su caminar. Se preparó por muchos años para el momento en el cual tenía que él presentar el examen y lo aprobó. Muchos de nosotros no pasamos tiempo para estudiar ni nada de eso. En la Biblia, obvio, ¿verdad? Y cuando viene el examen, lo reprobamos y no hay ni siquiera quien copiarle, ¿verdad? Solo te queda alzar la mirada y decir, Dios, si tú no me sacas de esto o tú no me ayudas, no sé qué va a pasar. Y aún en esas situaciones Dios es bueno. Aunque has sido tú muy infiel con Él, Dios ha sido bueno y tiene su misericordia contigo. No sé si ustedes pueden reconocer eso, pero al menos yo, sí.
Yo digo, es que Dios, te he sido bien infiel, te he negado muchas veces, he sido la peor persona. Es más, no sé qué hago predicando. Venga para predicar a ustedes, ¿verdad? Y he sido la persona menos correcta para estar hablando. Y ¿sabes qué? Dios, ayúdame. Si tú no lo haces, yo no voy a poder. De hecho, ya ni debería estar acá, Señor. Pero pues si tú estás aquí conmigo, yo sé que voy a poder hacer las cosas. Yo solito no puedo. Siempre que yo lo he hecho solito, lejos de mejorarlo, lo empeoro, ¿verdad? Entonces, necesitamos siempre la ayuda de nuestro Padre. Acuérdate que un padre, ahí tengo un versículo, se los paso rápido. El versículo que les dije de Jesús cuando se fue, lo estaban buscando y estaba perdido. Está en Lucas 2:49. Ahí lo apuntan y lo leen. ¿Sale? Mateo 7 y 11. Es lo que te estaba comentando hace un momentito. Yo creo que todo padre quiere todas buenas cosas para su hijo. De igual manera Dios así lo es, así lo hace contigo. Y dice este versículo, Mateo 7, de 7 al 11. Ahí lo puedes leer, para que veas que no te estoy engañando, sí, mintiendo. Y dice que pidas y busques, ¿verdad? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y dice ahí, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Verdad? Dice, si nosotros siendo hombres sabed dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos dará a nosotros algo bueno? ¿Verdad? Ahora, ¿verdad? Nosotros queremos que Dios responda en el momento y enseguida que nosotros queremos las cosas. Y eso no funciona así, ¿verdad? Dile a la persona que tiene a su lado, a ver, hermanito, primero despierta. Y después, y después dile, no todo lo que tú pidas en el momento Dios te lo va a dar. Tiene que pasar un proceso, ¿verdad? Dios sabe por qué no te da las cosas en el momento. Él es sabio, Él es tu papá, Él sabe qué es lo que necesitas en el momento. Que lo necesites, Él te lo va a dar. Así que no desesperes, dile, no te desesperes. Todo a su momento. Entonces, si aún nosotros dice ya que una persona que es mala le sabe dar buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más Dios que está en los cielos? Solo que hay un requisito. ¿Cuál es? Que tú prestes oído a su voz. Es lo único. Obedece lo que Él te diga. Obedece lo que tu Padre que está en los cielos te esté demandando. ¿Y qué es lo que te está demandando? Está en la Biblia. Que seas un buen esposo. Que no maltrates a tu esposa, ¿verdad? Que oigas su consejo. Que hables con tus hijos, que les pidas perdón, que ellos vean algo diferente en ti. Ahora bien, tú vas a poder lograr todo eso. Hay un versículo acá, ahorita se los voy a pasar rápidamente. Juan 5:19, y ahí te vas a dar cuenta que necesitamos a Dios dentro de nosotros. O sea, Él tiene que hacer la obra, simplemente nosotros va a quedar en buenas intenciones. Y las buenas intenciones son engañosas, porque el corazón del hombre es bien engañoso. Dependemos mucho de si estamos contentos, si estamos molestos. Te voy a poner un ejemplo así, bien casero de mi persona, ¿no? Y lo que vemos acá, y que estoy conviviendo aquí con los muchachos. Somos bien, ¿cómo es la palabra? Emocionales, ¿no? Si vine contento a la iglesia, voy a estar presto, voy a estar atento a lo que van a predicar. Si viene enojado, me siento y pongo mi cara. Y no escucho nada porque solo estoy maquinando lo que pasó, ¿verdad? Si vengo estresado,
no quiero que nadie me diga nada. Es más, la prédica, nada más vine a hacer acto de presencia porque realmente estoy en otro lado, ¿verdad? Y como les dije hace un ratito, el ejemplo a los muchachos en que estábamos en el devocional, si me fue bien en el trabajo, estoy contento y es cuando más canto, hasta más grito y hago unos arreglos allá increíbles. Pero si me fue mal, bajo el volumen de mi instrumento y ni toco ni nada. Y yo les digo a ellos, todo lo que tú hagas, la manera que tú toques, la manera que tú cantes, es la ofrenda que tú le estás dando a Dios. Así que si lo haces mal, lo haces feo o no lo haces con las ganas, es la ofrenda que tú le estás dando a Dios. Acuérdate que cuando hubo el problema entre Caín y Abel, ¿por qué prefirieron a uno y no a otro? Porque el otro dio lo que le sobraba, el tiempo que le sobraba, lo hizo de mala gana, y Dios prefirió la ofrenda que quizás era en porción menor, pero era de corazón. Así que lo que tú hagas, dáselo a tu Padre quizás no sea la gran porción que tú quisieras dar, pero lo estás haciendo con un corazón dispuesto, y eso vale más que hacer las cosas de mala gana. ¿Ok? Entonces vamos a Juan 5:19. Dice, por eso Jesús respondió y les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Nosotros necesitamos a Jesucristo, que Él haga la obra en nosotros. ¿Por qué? Porque como hemos leído, todo lo que Jesús hace es lo que ha visto de su Padre. Y nosotros, todo lo que veamos de nuestro Padre Celestial, es lo que tenemos que reflejar nosotros. Yo creo que Dios no es tu alcahuete, ¿verdad? Como lo eres. Muchas veces son los padres, ¿verdad? Dios no te solapa tus maldades, ¿verdad? Cuando Dios tiene que disciplinarte, lo va a tener que hacer. Y cuando a ti te toque hacer eso, también lo tienes que hacer, ¿verdad? Porque estás llevando a tus hijos a la muerte. Lo estás llevando a la muerte porque le estás haciendo creer que están muy bien, y no es así. Por eso cuando cometen muchos errores, luego dices, pero ¿por qué si yo no te he enseñado a hacer eso? Es que tú se lo has permitido. Ese es el problema. Dios no te va a permitir, por eso Él te cierra puertas, porque Dios no quiere que tú seas una persona que se sienta muy bien y te des cuenta que todo el tiempo dependes de Él, que necesitas de Él, que cualquier consejo le digas, Padre, ¿qué hago? Ayúdame, ¿verdad? Entonces necesitamos a Jesucristo, necesitamos ese ejemplo que Él cumplió bien, tenerlo dentro de nosotros, para que eso pueda funcionar. Amén. De lo contrario, como te digo, como te he explicado, como te dije hace un momentito, va a quedar todo en buenas intenciones. Y las buenas intenciones no son correctas, porque ya te dije, el corazón del hombre es engañoso y Dios pesa los corazones. Dios sabe cuando la intención no sirve. Tiene que ser Él que lo haga. Mateo 3:17. Aquí Jesús se iba a bautizar y fue cuando entró en las aguas, ¿verdad? Y después de que salió de las aguas fue cuando se escuchó la voz que decía ahí en el 17, dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Regresando un poquito a lo que estábamos platicando, les estaba yo diciendo, yo creo que no hay un orgullo más grande que tu hijo te dé honra, ¿verdad? Que tu hijo te represente. Quizás no tuviste un padre y a lo mejor tú, lejos de ser una honra para tu papá, fuiste una deshonra o hiciste las cosas mal solo para darle en donde más le dolía. Y está bien, ya pasó, ¿no? Ya te arrepentiste, ya pediste perdón. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué legado le vas a dejar a tus hijos? ¿Quieres que ellos repitan la misma historia?
¿Quieres que ellos la dupliquen en maldad? ¿Quieres que les vaya peor? Yo creo que no, ¿verdad? Desde un principio Jesús se caracterizó por ser un hijo obediente. Y eso es lo que vamos a recalcar nosotros. La obediencia a Dios. Estaba sumergido en los asuntos de su Padre. Como ya te comenté hace un momentito. Jesús no pasaba tiempo con su Padre cuando le sobraba. No pasaba tiempo con su Padre cuando ya se había fastidiado de ver el Facebook, por ejemplo, ¿verdad? O ya se había cansado de las redes sociales. O ya se había cansado de ver la tele, pues voy a leer un ratito la Biblia, ¿no? Para él su comida y su alimento era pasar tiempo con su Padre. Y lejos de un consejo malo, siempre iba con Dios a ver qué es lo que Dios tenía para él. Por eso él era un hombre sabio que cuando decía las cosas, su palabra era cortante, de doble filo, ofendía a las personas. No lo hacía, ¿verdad?, por ofenderlo. Simplemente porque su palabra era recta, era verdad. Y las demás personas estaban acostumbradas a escuchar muchas mentiras. De esa manera, cuando el Hijo de Dios esté dentro de nosotros, vamos a hablar nosotros. La gente te va a respetar porque cuando tú hables, van a decir, me molesta cómo habla esa persona. Pero ¿sabes qué? Tiene razón en lo que dice. Porque habla con la verdad. Está lleno de Dios. Su corazón rebosa y está lleno de Dios. ¿Verdad? Yo le digo a los muchachos, por ejemplo, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿No? Está lleno de Dios. ¿Ah, sí? Vamos a revisar tu biografía en Facebook. Ahí vamos a ver de qué está lleno tu corazón. ¿La podemos revisar? ¿Verdad que no? Ahí compartiendo memes, compartiendo ahí. O sea, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo, pero ¿por qué no compartes un versículo? ¿Verdad? ¿Por qué no compartes algo bueno, algo cristiano? Ahí puedes ver de qué está lleno el corazón de una persona. En estas épocas, revisa las redes sociales, ahí vas a ver de qué está lleno su corazón. La manera que se comporta uno, en la manera que habla, la actitud que trae. Ahí te vas a dar cuenta de que está lleno un corazón. Necesitamos por completo que Dios sea el que nos haga unos hijos verdaderos para Dios, ¿verdad? El que tenga carga por esta casa, que diga, yo veo a Dios como mi Padre y veo que esta iglesia es su casa, por lo tanto es mi casa, por lo tanto la voy a cuidar, por lo tanto voy a buscar el bienestar aún de mis hermanos, ¿verdad? Aunque estén feitos, son mis hermanos, ¿verdad? Yo voy a buscar el bienestar de ellos. Cuando esté pasando algo, voy a hablar con ellos. Cuando esté pasando algo, voy a orar por ellos, ¿verdad? Está preocupado por esta casa, está preocupado por la iglesia, está preocupado por las familias, no solamente de mis parientes, ¿verdad? De todas las personas tienes que estar completamente preocupado. Porque si Dios es nuestro Padre, todos acá que somos, ¿verdad? Aunque te jalen las orejas, aunque se peleen entre los hermanos, bueno, es como yo y mi hermanito, ¿verdad? A veces nos peleamos, nos discutimos y todo, pero al final seguimos siendo hermanos. No porque me molesté con él, le digo, ¿sabes qué? Ya no eres mi hermano. No puedo hacer eso, ¿verdad? De igual manera, tú te molestaste con algún hermano, lo que sea, ya no eres mi hermano. No te hablo de situación, ¿no? No puede pasar eso. Tiene que haber ese amor que hablamos en un principio del Padre en nosotros para que pueda decir, es un verdadero hijo de Dios. Apartarnos del mal, como ya leímos, que nos apartemos de las obras de la carne, para que la gente pueda reconocer que somos unos hijos de Dios. Ser obedientes en todo lo que nuestro Padre Celestial nos dice. Incluso Dios nos ha dado un Padre físico, ¿verdad? Que es nuestro pastor. En Él podemos ver un reflejo de lo que Dios le habla a Él y te lo enseña a ti. Con su vida, con su ejemplo, en la manera que te trata también, puedes darte cuenta cómo Dios te ama, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado alguna situación y en el momento en el cual más lo necesitamos, llega una palabra de parte de Dios mediante el pastor. Y dices, wow, ¿cómo puede ser posible si Él no sabía esta situación? Pues no lo sé, dice, Dios me mostró y Dios me dijo que yo te diga esto. Y muchas veces no te gusta lo que te dicen o te va a cambiar tus planes y no te queda más que obedecer
o evadir lo que Dios te está demandando en ese momento. Y aunque te duela, aunque tengas que doblegar tu carne, aunque tengas que doblegar tu orgullo y lo que tengas que hacer, lo tienes que hacer porque Dios te lo está demandando. Y algo que tenemos que tener bien claro y bien en cuenta es que detrás de la obediencia hay bendición. Si tú no eres una persona obediente, nunca vas a lograr tener bendición. Puedes aparentar que eres muy obediente aquí en la iglesia, pero por fuera, ¿verdad? En tu casa, cuando Dios te dice algo y no lo haces, pues no va a funcionar, ¿verdad? Eres una fruta podrida, ¿no? Por fuera estás bonito, la cáscara así brillosa, pero por dentro está hueco, no sirve, tiene gusano, ¿verdad? Así que tenemos que cuidar eso de nuestros corazones. Algo que me gusta compartir, ¿verdad? Me dirijo mucho a los muchachos porque considero que ellos son el futuro de la iglesia. Así lo veo. No es que esté haciendo a un lado a los que ya están grandes, pero me dirijo mucho a ellos. Y yo les digo, y les dije a unos muchachitos antes de que dejen de venir a la iglesia, y les decía, quizá tu papá se descarrió, hizo lo que quiso, te está dando un mal ejemplo, te está vomitando muchas cosas, y está bien. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Verdad? Porque no toda es la culpa de los papás. Ya tú estás grande, ¿verdad? Cuando tú quieres ver porquerías en internet, no le pides permiso a tu papá, ¿verdad? Tú vas y lo haces. Cuando tú quieres escaparte de la escuela, no le preguntas, papá, ¿me das chance de escaparme? No, tú vas y lo haces, ¿verdad? Cuando quieres hacer las cosas indebidas, no pides permiso, tú lo haces. Digo, por lo tanto, considero que si tú haces lo que haces porque lo quieres, considero también que tú puedes dejar de echarle la culpa a tu papá y puedes empezar a buscar tú de Dios. ¿Sí se me expliqué? Entonces, yo les aconsejo a los muchachos que dejen de estar viendo a sus papás si son culpables o no son culpables, empiecen a ver por ellos mismos, porque la bendición va a ser para ellos. Y a la larga, cuando ellos se den cuenta y abran los ojos, pueden ir a pedirle perdón a su papá por ser un mal hijo y darle un buen testimonio ahora, ¿verdad? Así que me digo a los muchachos por ese motivo, porque ellos van a tener hijos también y tienen que dejar un buen legado. Yo no comparto la idea de que soy cristiano y mi hijo se descarrió, pero porque él quiso descarriarse, él tomó su decisión. Yo no comparto esa idea. Aunque me reclamen, me digan lo que sea, yo no comparto esa idea. Te voy a decir por qué. Porque si tú como padre estás dando un buen ejemplo, te aseguro que tu hijo no va a querer mirar a ver otras cosas. No, es que la tentación y que... Olvídate. Si tu hijo está viendo un buen ejemplo en ti, te aseguro que ante cualquier tentación, cualquier situación, él va a decir no. Recuerdo que en una ocasión, uno de los hijos del pastor Joaquín Molina, compartió y dijo, le preguntaron, ¿por qué no vas a fiestas? ¿O por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Si puedes ir, no hay ningún problema. Y él dijo, ¿sería yo muy tonto anhelar algo que no conozco? Si ya vi la bendición que tengo con mi padre cuando él está sirviendo a Dios. Ese tiene que ser el pensamiento de tu hijo. ¿Sería yo muy tonto descarriarme cuando yo estoy viendo toda una vida de bendición que mi padre me ha enseñado? ¿Sería yo muy tonta, verdad? Si buscar un marido o alguien que ni siquiera conoce de Dios para traerlo a la iglesia y convertirlo. Si estoy viendo que mi padre fue así, fue asado, y ahora él me está enseñando a que mejor me esperen los tiempos de Dios. Entonces, por eso yo no comparto esa idea de que tu hijo se descarríe porque él quiere hacer lo que él quiera. Lo que pasa es que a lo mejor no le has dado un buen ejemplo, no le has dejado un legado para que él siga, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado, cuiden a sus hijos, oren, compártanles la palabra. Yo le doy gracias a Dios porque desde chiquito me hicieron un viejo. De veras, ahorita estaba recordando, en esta semana estuve recordando cuando empecé a venir a la iglesia, y los jueves había servicio de mujeres, nunca se me olvida. Y se reunían en la sala de mi casa, no era la sala de mi casa en esa época, se reunía el pastor y otras personas que pues tristemente ya no están en la iglesia.
Y se reunían los jueves. Y a veces yo no quería ir a la primaria con tal de venir, porque había desayuno. Sí, yo me encanta la comida. Y me gustaba estar allá con pura gente grande. Yo era el único ahí como de 11 años y los puros señor, ¿no? Y me gustaba estar con la gente grande porque escuchaba que hablaban, estaban compartiendo la palabra y todo lo demás. Y obviamente había comida y cafecito. Pero me gustaba el hecho de estar con gente más grande. Y le doy gracias a Dios que desde esa edad me empezó a llamar la atención el escuchar a la gente sabia y no juntarme con gente necia. Obviamente en mi transcurso de adolescencia, ¿verdad? Sé que parezco de 15, pero tengo 25. Y tuve mi época en la cual fui adolescente y me empecé a juntar con gente necia. Y créeme que cuando me empecé a juntar con gente necia, me empezó a ir mal. Me empezaban a reprender, me empezaban a regañar, empezaba yo a hacer una sarta de tonterías que te digo. En la escuela me empezó a ir muy mal, empecé a hacer cosas que no debía. Me descarrié, con eso te lo digo, ¿no? Entonces después empecé a recapacitar, o más bien Dios fue el que movió mi corazón y empezó a hacer algo en mí que me hizo entender más allá de las cosas. Y este fue mi pensamiento, o Dios me lo puso en mi corazón. ¿Qué vas a hacer si tu papá o tu mamá se van de la iglesia? ¿Te vas o te quedas? Digo, ay, pero si dejo de ir a la iglesia, ya no voy a ver a la que me gusta. A ver. Sí, obvio, como todo muchachito, pues venía a la iglesia solo para ver a la niña que me gustaba, ¿no? Y Dios me hizo entender, me hizo madurar y darme cuenta que ¿cuál es el motivo por el cual estás aquí en la iglesia? Así como muchachito, ¿qué vienes a hacer? Y ya empecé a analizar y a pensar un poco las cosas y decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero ser como el pastor Joaquín. Nunca se me olvida que estaba yo en la cama leyendo la Biblia y dije, me gustaría un día ser y predicar como el pastor Joaquín, como el pastor José, ir a predicar a alguna parte, que me inviten a predicar, no sé, a algún lugar. Pero no solo por el hecho de realizarme como persona, sino de poder decir a los muchachos, poder decir a los papás que Dios está estableciendo que quiere una familia. Dios no quiere que un hijo esté por allá, que el padre esté por ahí, que la madre esté por allá, que la hija esté por allá, que esté destruido. Dios quiere que todos sean un mismo cuerpo. Entonces dije, pues yo quiero eso también. Y desde esa época se me empezó a enseñar, o me fui ahí de metiche, ¿verdad? Con la gente grande ahí me pegaba ahí de metiche, ¿verdad? Aunque había asuntos que quizás no debía escuchar o algo así. Pero siempre lo tomé para bien. Nunca, a pesar de que, habían temas fuertes y demás, nunca lo tomé para no respetar a las personas, ¿no? Sino todo lo contrario, para escuchar y aprender. Y no cometer esos errores que esas personas cometían en su momento, ¿verdad? Obviamente, como te comento, cometí mis errores también y hubo mis reprensiones y mis regaños y demás. Pero a lo que voy, nosotros como verán ustedes como personas adultas y los muchachos como personas que se supone que ya están madurando, que les caiga en su corazón el hecho de que no venimos a la iglesia a pasar el rato, a pasar un buen tiempo, vengo a la iglesia porque me van a reprender, ¿no? De ninguna manera. Ven a la iglesia porque quieres ser un hijo verdadero de Dios, porque quieres darle a Dios. Dios te ha dado muchas cosas y tú no tienes manera de pagarle todo lo que Él ha hecho contigo, ¿verdad? Así que haz un poquito de memoria. Yo sé que Dios ha hecho muchas cosas contigo. No dejes que el diablo te robe tu memoria y digas que Dios no ha hecho nada contigo. Dios ha hecho muchas cosas contigo. Aún desde antes que tú lo conozcas, Él estaba trabajando para que tú lo conocieras. Entonces, yo te animo como padre, te animo como joven, que
te metas más con Dios, para que cuando crezcas, pues tú puedas dar el ejemplo con tu vida, ¿verdad? Es más fácil hablar y que te respalde tu vida, a que nada más hables y como que no cuadre tu vida con lo que estás diciendo, ¿verdad? Así que vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha escogido como hijos, nos ha adoptado cuando menos lo merecíamos, ¿verdad? Y a pesar de las circunstancias, de todo lo que tú hagas, Él siempre tiene extendido su mano y tiene misericordia para contigo. Así que nosotros respondamos bien a lo que Dios está haciendo. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu selle estas palabras, que aprendamos en nuestro corazón a ser padres, Señor, e hijos obedientes como lo fue Jesucristo. Sabemos de antemano que esto no lo vamos a poder lograr, que te necesitamos a ti en nuestra vida, Señor. Necesitamos que tú seas el que ponga en orden, Señor, todo lo que hemos hecho al revés, Señor, lo que hemos hecho chueco. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos lograr nada. Y todo lo que hemos hecho en nuestras intenciones, Señor, lejos de componer, Señor, solamente hemos echado a perder más la situación. Todo por no consultarte a ti, Señor. Tú eres un Padre bueno, tú eres un Dios que siempre, a pesar de cometer errores, tú reparas nuestro error. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que más gente pueda conocer, Señor, y anhele ser hijos tuyos. Que podamos sentir tu amor, Señor, y que nos perdonemos a nosotros mismos y perdonemos a todos aquellos que nos hicieron daño. Sabiendo que en su momento nuestros padres, si ya no están con nosotros o nos hicieron daño, nadie les enseñó. Y nosotros los perdonamos, Señor, porque es lo que tú nos demandas. Nosotros te conocemos a ti y queremos que nuestro corazón rebose de amor que tú pongas en nosotros. El amor tuyo, Señor, para poder amar a todas las personas. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús.